Alejandro, gracias por tu presencia y te voy a dejar al frente de esta ponencia. Yo creo que empezamos con éxito nuestra semana. Alejandro, gracias una vez más. Y el tema de exposición de Alejandro será formación del emprendimiento en las universidades. Éxito, Alejandro, y adelante. Y estaremos juntos como un solo puño con la Universidad de Guadalajara. Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, doctor Jorge. ¿Me escuchan bien? ¿Por ahí me pueden confirmar? Sí, sí. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, sí. Un gusto saludarte de nuevo. Estuvimos efectivamente reunidos hace un par de días. Aprovecho para enviarle, sé que tuvo que retirarse, pero un gran saludo y felicitación al señor rector, el doctor Iván Rodríguez, de la Universidad Ricardo Palma, y bueno, a todos los miembros de la comunidad de esta universidad y sobre todo de esta facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que ya cumplen 51 años de estar formando profesionistas de calidad en ámbitos tan importantes como lo son la economía, la gestión, la administración, el emprendimiento, el turismo, etcétera. Muchísimas felicidades a toda la comunidad de la Universidad Ricardo Palma y de nuevo en particular a la comunidad de la facultad. Efectivamente, el día de hoy estoy muy contento porque me han invitado a hablar de un tema que en lo particular me apasiona. Es un tema al que le he dedicado los últimos 10 años de mi vida. Tampoco me considero tan mayor, pero bueno, los últimos 10 años le he dedicado a trabajar este tema y que cada vez me convenzo más. Es que, bueno, estoy muy contento por abordar este tipo de temas que considero de suma importancia para, no solamente para las universidades, sino para los países que estamos en vías de desarrollo o que somos considerados economías emergentes, porque definitivamente el emprendimiento es una de las bases fundamentales de crecimiento y del sustento económico de países como los de nosotros. Es importante que entendamos que si bien es cierto que el emprendimiento no se puede considerar un área de investigación o una disciplina plenamente nueva o plenamente o reciente, digamos, porque ya tiene varias décadas de estudio, también es cierto que no goza de del mismo prestigio, la misma consolidación de otras áreas dentro de las disciplinas económico-administrativas. Sin embargo, en las últimas décadas este tema ha venido ganando más y más importancia, no solamente en el ámbito académico, también en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito micro o macro económico, en el ámbito de políticas públicas, por supuesto, y bueno, también en el campo de la academia científica. Una prueba de esto es, por ejemplo, yo hace 10 años tuve la oportunidad de realizar y publicar una revisión de literatura como parte de mis estudios doctorales, una revisión de literatura sobre artículos relacionados exclusivamente al conocimiento y el emprendimiento. Y en aquel tiempo solo existían 6 revistas o journals académicos que tenían factor de impacto en la red científica. Y yo logré, de la revisión de una década, logré recuperar 143 artículos nada más, referentes al conocimiento y el proceso emprendedor. Y tuve la oportunidad también hace unos meses de culminar una segunda revisión de esta segunda década para hacer un comparativo. Bueno, ahora por lo menos ya son 9 journals enfocados directamente a la parte de emprendimiento y que van abordando estos temas cada vez con mayor importancia. Entonces, bueno, es solamente un ejemplo del cómo este campo del emprendimiento, si bien decimos que no es nuevo, también reconocemos que no está consolidado como otras disciplinas dentro de las áreas económico-administrativas, pero sí ha venido ganando terreno. El incremento de la importancia de no sé si podemos pasar a la siguiente, bueno, paso yo, ¿verdad? Yo puedo manejar, pero el emprendimiento, el crecimiento de este tema en la literatura no tiene que ver únicamente con un tema de moda, con un tema de evolución natural. Tiene que ver precisamente con la importancia que tiene el emprendimiento en comunidades como las de nosotros. Como ya lo comentamos, el emprendimiento es base de las economías emergentes y sobre todo de países en vías de desarrollo. Es un sustento de la economía innegable, ¿sí? Los datos, ¿no? Ustedes los conocerán mucho mejor que yo, referentes al Perú, pero no deben ser muy diferentes, no son muy diferentes los datos de Perú, de México, de Bolivia, de Colombia, en general de Latinoamérica y en general de países que estamos en esta condición de desarrollo o como economía emergente.
Los datos son innegables, cerca del, o por encima del 90% del tejido empresarial de los países son micro, pequeñas y medianas empresas. Estas MIPYMES aportan generalmente entre el 75, 85 o hasta el 90% de los productos internos brutos de los países. Y la tasa de mortandad de estas empresas, la tasa de mortandad nos dice que quizá 9 de cada 10 empresas mueren después de los primeros 2 años desde su consolidación, desde su creación, o no logran ni siquiera pasar lo que se conoce como el Valle de la Muerte en un proceso emprendedor, que es el proceso en el que se convierte en realidad este emprendimiento e intenta insertarse en el mercado. Entonces, imagínense, teniendo un 90-95% de tejido empresarial conformado con pymes, pero estas pymes muriendo 9 de cada 10 en un máximo de 2 años, pues nos podemos dar por enterados que el emprendimiento está constantemente sosteniendo la economía del país. Empresas mueren y empresas se siguen creando poco a poco. Este proceso emprendedor generalmente se da por dos condiciones humanas, políticas, económicas, del contexto y del entorno, que son por oportunidad o por necesidad. Cuando se emprende por oportunidad, estamos en el escenario ideal, estamos en el escenario en el que todos quisiéramos estar para crear una empresa. El emprendimiento por oportunidad se da en las condiciones en las que el sujeto tiene una estabilidad económica, tiene una tranquilidad emocional, psicológica, de contexto, de entorno, familiar, etcétera, y de repente comienza a explorar la posibilidad de crear una empresa porque detecta una oportunidad o porque siempre lo ha deseado así y en ese momento considera que las condiciones son las apropiadas. Este emprendimiento por oportunidad generalmente goza de todo el tiempo y de todos los cuidados necesarios para llevar a cabo el proceso emprendedor de la mejor manera. Toma con calma las cosas, comienza a explorar el mercado, comienza a acercarse a personas, a su equipo emprendedor que van a ser valiosas, pero las escoge con mucha cautela. Incluso si detecta un área de oportunidad en cuanto a su formación, se capacita para poder llevar a cabo este emprendimiento, digamos, con todas las condiciones idóneas para un proceso emprendedor, y lo hacen con toda la calma del mundo. No es así con el emprendimiento por necesidad. El emprendimiento por necesidad pues, se da mucho y muy comúnmente en países como los de nosotros, donde tenemos zonas marginadas, donde tenemos regiones de economías bastante endebles, donde, como decimos en México, o hago algo o no como, ¿no? Entonces, y aquí no tenemos la oportunidad ni nos podemos dar el lujo de comenzar a analizar mercados, de tomar decisiones bien pensadas, de tener una planeación estratégica adecuada. No podemos, simplemente, como les digo, o emprendemos o comemos, o no comemos, ¿no? Entonces, y ahora con este tema de la pandemia, en esta circunstancia muy indeseable para todos, pero que estamos enfrentando de manera indudable, los emprendimientos por necesidad han proliferado. También ha habido oportunidades para otros. Todos los negocios electrónicos, toda la parte del negocio en línea, bueno, ha tenido oportunidad de generar nuevos negocios e incluso de crecer los que ya lo hacían. Pero la gran mayoría no podemos negar que ha sido por necesidad. Porque me quedé sin trabajo, porque me redujeron el sueldo a la mitad, porque la empresa donde yo estaba cerró, porque mi negocio no pudo ya mantenerse en marcha y tuve que emprender un tipo de actividades nuevas. Bueno, el emprendimiento por necesidad con el tema de la pandemia ha proliferado y generalmente los emprendimientos por necesidad son los que conforman gran parte de esta estadística de mortandad tan elevada que hay en nuestros países. Entonces, tenemos un reto por delante muy importante, que es tratar de rescatar o de rescatarnos nosotros mismos como emprendedores en esta época de pandemia. Sin embargo, esta nueva normalidad que han enfrentado las empresas que ya existían antes de la pandemia, no es tan aplicable a los emprendimientos. ¿A qué me refiero? A fin de cuentas, los emprendimientos se llevan a cabo por un proceso emprendedor que sigue siendo el mismo. El proceso sigue siendo el mismo, nada más las condiciones de la normalidad hacia la cual nos vamos a dirigir es distinto, pero el proceso sigue siendo igual. Y las universidades debemos continuar analizando el proceso emprendedor con la misma importancia con la que lo hemos estado haciendo o incluso con más.
acuerdo? Bien, vamos a pasar a la siguiente. Pero bueno, hay la pregunta entonces de las universidades, donde dicen, ¿por dónde comienzo yo a analizar el fenómeno del emprendimiento? Comienzo por la parte económica, macroeconómica, microeconómica, por la parte fiscal, por la parte de desarrollo regional, por la parte del emprendimiento tradicional o emprendimiento social. Bueno, hay una disyuntiva en el área de investigación acerca de por dónde iniciar a explorar los fenómenos relacionados con la investigación de forma científica. La respuesta a esta pregunta va a variar, por supuesto, en función, sobre todo, de los intereses, de las aptitudes y de las capacidades de cada investigador. Cada investigador podrá decir, yo soy un economista, pues yo creo que desde la parte económica se debe comenzar a analizar el fenómeno. Un sociólogo dirá, yo lo puedo analizar desde la parte del fenómeno social, del emprendimiento, ¿no? Etcétera, etcétera. Yo en lo personal, bueno, yo soy contador público de formación, pero me involucré en estos temas de emprendimiento hace ya muchos años, como les comentaba, y desde entonces siempre he tenido la visión que el principal activo de cualquier fenómeno o el principal agente de cualquier fenómeno son los sujetos. Somos los sujetos que llevamos a cabo esta actividad o que hacemos el performance de este fenómeno. Por tanto, yo desde muy temprana etapa de mi formación como investigador me he dedicado a explorar el fenómeno del emprendimiento desde el punto de vista del sujeto emprendedor, entendiendo las siguientes premisas. El emprendimiento es un proceso que está centrado en un sujeto. Si no hay quien lleve a cabo el proceso emprendedor, no existe fenómeno emprendedor. Sería posible, sería un poco, desde mi punto de vista, insisto, querer analizar un fenómeno como el emprendimiento sin intentar analizar al sujeto que lleva a cabo este fenómeno. Son las emprendedoras y los emprendedores. ¿Cómo comenzamos a analizar al sujeto? Bueno, los sujetos los seres humanos somos entidades complejas, un cúmulo de cognitivos muy, muy, muy complejos y sobre todo muy diferenciados de una persona a otra. Y lo que tenemos que hacer en este caso es comenzar a analizar cuáles aspectos cognitivos pueden ser generalmente replicables en toda la población o cuáles aspectos cognitivos pueden ser identificables de manera permanente, de manera constante en diferentes sujetos. Y aquí hablamos de temas como los valores personales o como el conocimiento. Vamos a hablar de un tema que son las actitudes emprendedoras y la intención emprendedora. ¿Por qué? Simplemente cuando nosotros queremos hacer algo y las condiciones se lo hacemos. Si nosotros no queremos hacer algo, no tenemos la actitud, aunque las condiciones se den, simplemente no lo hacemos. Entonces, vamos a analizar estos tres elementos, que son los valores personales, el conocimiento, las actitudes y la intención emprendedora, desde un punto de vista teórico muy corto, y después vamos a platicar de cómo hemos hecho la aplicación de esta teoría a investigaciones ya experimentales, ya un poco más robustas y aterrizado a la toma de decisiones en las universidades. Los valores personales, como ya comentábamos, son aspectos cognitivos del sujeto que nos dictan lo que nosotros consideramos como lo bueno y lo malo de cada situación, ¿no? Lo que puede ser bueno para mí puede ser malo para ustedes, lo que puede ser malo para ustedes puede ser para mí y viceversa. Lo que puede ser simplemente bueno en una cultura latina puede ser malo en una cultura anglosajona o en una cultura islámica y viceversa. Entonces, los valores personales son los indicadores o los agentes cognitivos que nos hacen dimensionar qué queremos, qué deseamos hacer, no deseamos hacer. Bueno, pero precisamente ¿por qué? ¿Por qué los valores personales y por qué el conocimiento? Bueno, les voy a platicar acerca de una teoría que se llama la teoría del comportamiento planificado. Esta teoría del comportamiento planificado, desarrollada por Isaac Axen en el año 1991, por ahí, habla de que el comportamiento de un sujeto, o la intención de comportamiento de un sujeto, se dicta por tres valores, por tres factores fundamentales. Número uno son las actitudes, que es básicamente querer hacer las cosas, como ya les comentaba. Número dos es la normativa, y esto impera mucho en las culturas latinas, que es la norma subjetiva, el
el qué piensan los demás de lo que yo estoy haciendo o de lo que yo voy a hacer. ¿Qué piensan las personas que me importan acerca de una toma de decisiones que yo voy a hacer? ¿Qué piensan mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis familiares, el círculo cercano, mis compañeros de trabajo? ¿Cómo me van a ver? ¿Cómo van a percibirme después de tomar una decisión o tener un comportamiento? Y finalmente, el control percibido. El control percibido simplemente es qué tan capaz me siento yo de realizar una acción. Si nos damos cuenta, del lado izquierdo de la gráfica que les muestro, pues precisamente los valores personales son los aspectos cognitivos que guían la actitud del sujeto. El conocimiento es lo que guía el control percibido que tenemos de las acciones. Y el elemento de la norma subjetiva son los valores culturales. En este estudio que yo he venido realizando en los últimos años, ya he explorado sobremanera el tema de los valores personales, estoy explorando en este momento el tema del conocimiento y a través de una tesis doctoral que dirijo en este momento, ya estamos comenzando a explorar cómo los valores culturales de los estudiantes universitarios afectan también la actitud y el comportamiento emprendedor. Bueno, vamos a empezar con la parte de los valores personales, ¿no? Valores personales y las actitudes, en este caso, emprendedoras. Pues, estudiosos del campo de la psicología, insisto, yo no soy psicólogo, me tuve que meter un poco a leer temas de psicología para poder abordar este tema, pero los investigadores en el campo de la psicología concuerdan en que los valores personales son los elementos que dan guía a las actitudes y a su vez las actitudes son quienes dan guía a los comportamientos. Por eso considero importante estudiar los valores personales, en este caso, aterrizados al tema del comportamiento emprendedor. Pero bueno, ¿cómo se clasifican los valores? Los valores personales son, desde el campo de la psicología, han sido muy estudiados. Uno de los modelos o de las clasificaciones más aceptadas en la literatura que se ha utilizado para estudiar los valores en diferentes campos disciplinares, no solamente en el emprendimiento, es la que presenta Schwartz. Solomon Schwartz es un investigador de la Universidad de Jerusalén en Israel y que en el año 90 presenta este modelo de clasificación de valores. Él nos dice que los valores personales se clasifican en 10 tipos de valores diferentes, que son los que están dentro del círculo, y a su vez, estos 10 tipos de valores se alojan o se reúnen en 4 dimensiones, que son las que ustedes pueden ver en las esquinas de la gráfica. Pero la gran clasificación o la clasificación madre de todos estos valores es la que ustedes pueden ver a los costados y arriba y abajo de la gráfica. Son los valores personales asociados al individualismo y los valores personales asociados al colectivismo. Entendemos los valores personales asociados al individualismo como todos aquellos valores que están orientados a satisfacernos nosotros como personas, como sujetos, dejando un poco de lado el aspecto colectivo o comunitario del comportamiento. Y los valores colectivistas, al revés, todos aquellos valores que nos impulsan a tomar actitudes en beneficio de una comunidad o de una comunidad y dejando en segundo término el beneficio y el deseo personal de las cosas. Bien. Bueno, vamos a ya aterrizar un poco toda esta teoría, porque bueno, la teoría siempre es aburrida, y yo, aunque soy investigador y profesor de metodología de la investigación, créanme que lo reconozco, pero no hay como poner manos a la obra, no hay como empezar a aterrizar conceptos teóricos a situaciones reales. Entonces, en esta investigación referente a los valores y el emprendimiento, lo primero que hicimos fue diseñar una investigación. El objetivo fuera medir la capacidad explicativa de los valores personales en la intención emprendedora de los estudiantes universitarios. Y ya veremos en su momento para qué hicimos este estudio. Se utilizó una metodología cuantitativa, utilizando técnicas como el análisis factorial exploratorio, modelos de correlaciones bivariadas, modelos de regresiones lineales y modelos de ecuaciones estructurales. Y aquí radicaba, creo que el principal reto del proyecto de investigación que nos planteábamos hace ya casi 10 años. Nos planteábamos, hablo de su servidor y de mi directora de tesis, la doctora Esther Hormiga, en la Universidad de Barcelona, porque fuimos objeto de mucha crítica. Fuimos objeto de mucha crítica porque, sobre todo los investigadores más puristas,
cuantitativos nos decían, bueno, es que esos son variables subjetivas que no se pueden medir. Tú no puedes medir una cuestión tan intangible y tan suave como son los valores personales o las actitudes o el deseo o las motivaciones, pues no se pueden medir. Y la verdad es que yo creo que sí, yo creo que todo se puede medir sabiendo cómo recoger los datos y cómo detectar la presencia de esas características transformadas en cuestión numérica. Entonces, bueno, fue un reto importante metodológicamente hablando, que ojalá tengamos oportunidad de compartirlo después en otra sesión diferente, pero bueno, fue un reto interesante. En la muestra 1, o en el experimento 1, recogimos datos de estudiantes en la Universidad de Barcelona y comenzamos a abordar cuáles eran las teorías del emprendimiento relacionadas a los valores en aquel tiempo. En aquel tiempo el emprendimiento era relacionado o era asociado con el individualismo 100%. El emprendimiento era considerado una actividad eminentemente individual, mayoritariamente solitaria y hasta cierto punto egocéntrica, no en el mal sentido de la palabra, pero sí en el sentido de decir que el emprendedor está dispuesto a arriesgar muchas cosas de orden colectivo o muchas cosas de orden familiar, de pareja, de amigos, de socialización, para ver crecer y consolidarse su proyecto empresarial. Los emprendedores ponían, es más, hay estudios que hablan de que los emprendedores ponían su negocio por delante incluso de sus matrimonios, de la comunicación con las familias, a veces preferían incluso, no sé, descuidarse un poco ellos mismos con tal de ver salir su negocio adelante. Entonces, de manera tradicional, el emprendimiento siempre ha sido asociado a que las creencias y valores individualistas afectan de manera positiva este comportamiento emprendedor o actividad empresarial, y las creencias y valores colectivistas se asociaban de manera negativa siempre a la actividad empresarial. Bajo esta premisa comenzamos a realizar esta investigación. 1.344 estudiantes de la Universidad de Barcelona, todos de licenciatura. Durante los años 2011-2012 recogimos todos los datos. Dos hipótesis generales daban vida a este proyecto, y era simplemente contrastar la teoría, o probar más bien la teoría que ya conocíamos. La hipótesis 1 era que los valores personales asociados al individualismo afectaban positivamente la intención a emprender, y los valores personales asociados al colectivismo afectaban de manera negativa la intención a emprender. Y bueno, comenzamos con el estudio. No me voy a detener mucho tiempo en esta parte estadística, porque bueno, pues es de otro índole esta exposición. Insisto, ojalá algún día podamos replicar o hablar ya un poco más en términos estadísticos de cómo se construyó esto y cómo se le dio validez. Pero bueno, aquí construimos los factores a raíz de las encuestas levantadas. Construimos también nuestras variables dependientes, que en este momento es la actitud emprendedora y la intención emprendedora como tal. Construimos después una tabla de correlaciones, simplemente para darnos cuenta que no estábamos encimando unos factores con otros. Y finalmente llegamos a construir un modelo de ecuaciones estructurales que nos decía cuál era el rol que jugaba cada uno de los tipos de valores personales en la predicción de actitudes y en la predicción de intención emprendedora. Encontramos los indicadores de fiabilidad del modelo bien cimentados. Y bueno, aquí viene la parte interesante, que es la parte del resultado final y la interpretación. Es cuando los investigadores de repente tenemos una serie de sentimientos encontrados, cuando ves que todo tu trabajo de varios años se reduce a una ecuación de, no sé, de 8 o 10 palabras, de 50, 60 caracteres, y el resultado de tu investigación se puede resumir en eso, en una ecuación. Pero lo importante realmente no es nada más el resultado de las investigaciones, sino la interpretación que podamos hacer de ellas y sobre todo la aplicación que le podamos dar a nuestros entornos. Y les platico un poco los resultados. Con estos chicos de la Universidad de Barcelona, con estas chicas y chicos, encontramos que efectivamente los valores individualistas, todos los valores individualistas, explican de manera positiva la intención de emprender.
tal y como lo decía la teoría. Todos los individualistas asociados positivamente. Y luego encontramos que de los valores colectivistas, recordamos que la teoría decía que los valores colectivistas se asociaban negativamente a la intención de emprender. Bueno, encontramos que de los valores colectivistas, de todos los colectivistas, solamente la seguridad se asociaba negativamente a la intención de emprender. Los demás realmente no jugaban, no tenían resultados significativos como para poder interpretarlos o considerarlos, pero bueno, por lo menos nos dimos cuenta que la teoría tenía razón completamente en la parte de los individualistas y ya se comenzaba algo diferente en la parte de los colectivistas. La teoría era tajante y la teoría decía los colectivistas inciden negativamente. Y aquí, bueno, hay uno que sí, pero hay otros 4 o 5 valores colectivistas que no juegan, que no tienen impacto alguno en la intención emprendedora. Con esto concluimos, bueno, que los estudiantes de la Universidad de Barcelona piensan de manera individualista cuando consideran la opción de ser emprendedores. Sus actitudes, sus formas de ser, el carácter de los estudiantes se orienta más al individualismo cuando piensan en crear empresas. ¿Qué debe hacer la Universidad de Barcelona con esto? Y esto es lo verdaderamente valioso, creo yo, de las investigaciones. Bueno, yo creo que la universidad debió en su momento tomar en cuenta esta personalidad de los sujetos para promover el emprendimiento de manera tradicional, el emprendimiento rentable, el emprendimiento de negocios tradicionales, que quisiera sentir al estudiante que conseguía un logro, a fin de cuentas es el tipo de valor que más afecta en el modelo, que el estudiante se empoderaba al momento de crear un proyecto emprendedor, que el estudiante trascendía como ser humano en sí mismo al momento de crear una empresa, que el estudiante tenía estimulación en su proyecto empresarial, que el estudiante era autogestivo, que él se dirigía solo en el proyecto empresarial y bueno, que lo hacía sentir, no importaba un riesgo, porque al final la seguridad es un elemento que no valora, incluso impacta negativamente a la emprendedora. Entonces la Universidad de Barcelona, con estos resultados, lo que debía hacer era crear un ecosistema de emprendimiento que hiciera detonar estos valores personales de los sujetos y por ende incrementar su motivación y su intención a seguir creando negocios. Y esa es básicamente la aplicación de un estudio de esta naturaleza. Y bueno, esto fue en la Universidad de Barcelona. Vamos a ver, años después, yo quise repetir este estudio ya en mi comunidad, la Universidad de Guadalajara, y a ver qué tal nos iba acá a este lado. Encontramos con la muestra 2. La muestra 2 es de la Universidad de Guadalajara, fueron 590 estudiantes. Se recogieron datos entre 2018 y 2019. Las hipótesis generales eran exactamente las mismas que en el estudio de la Universidad de Barcelona. Valores individualistas asociados positivamente a la intención de emprender y valores colectivistas asociados negativamente a la intención de emprender. Realizamos el estudio, recogimos los datos, comenzamos igual todo el proceso estadístico en el cual no me voy a detener. Creamos las variables independientes, creamos las dependientes, analizamos la fiabilidad de las escalas de cada uno de ellos. Hicimos un modelo de ecuaciones, fueron regresiones lineales, perdón, ahí dice ecuaciones estructurales, estas son regresiones lineales, y al final llegamos a este resultado graficado, ¿no? Encontramos que hay de los 10 tipos de valores personales que habíamos conocido con la teoría de Salomon Schwartz, encontramos que 6 valores tenían un impacto significativo en la intención emprendedora y 4 tipos de valores no jugaban, no tenían ningún resultado significativo, con lo cual no podíamos sacar conclusiones acerca de ellos. Pero aquí encontramos resultados muy interesantes, algunas similitudes y algunas diferencias con el estudio de años antes de la Universidad de Barcelona. Aquí encontramos que mientras en la Universidad de Barcelona el grupo de valores personales que tenían un peso significativo explicaban hasta un 38%, 39% de la intención emprendedora, aquí nuestra R cuadrada corregida era de 0.610, lo cual indica que en el modelo de valores personales, todos esos valores personales juntos, explicaban hasta un 61% de la intención emprendedora de los estudiantes. Es decir, aquí los valores personales tenían más peso que en la Universidad de Barcelona en la intención a emprender de los estudiantes.
Vamos a ver el análisis detallado. Encontramos que efectivamente los valores individualistas explican de manera positiva la intención a emprender de los estudiantes, salvo el valor estimulación. El valor estimulación, que es un valor eminentemente, no era significativo, no resultó significativo en el experimento para los estudiantes de la Universidad de Guadalajara y fue el segundo que más peso tenía en los estudiantes para la Universidad de Barcelona. Pues ahí tenemos un foco de atención. Luego encontramos que al igual que en la Universidad de Barcelona, el logro es el tipo de valor personal que más peso tiene en la intención emprendedora de los estudiantes, pero el segundo valor que más peso tiene es el universalismo, un valor eminentemente colectivista, completamente colectivista, un valor que hasta hace algunos años se relacionaba, no solo no se relacionaba negativamente con la intención de emprender. Pues ahora lo encontramos con una relación positiva y bastante alta. ¿Qué entendemos con esto? ¿Qué conclusiones sacamos en la Universidad de Guadalajara? Nuestros estudiantes de la Universidad de Guadalajara piensan tanto de forma individualista como de forma colectivista cuando piensan en emprender un negocio, ¿sí? Y no solo eso, encontramos un valor como la conformidad, que es un valor colectivista, que se asocia de manera negativa con la intención emprendedora. Entonces, nuestros estudiantes no solamente piensan de manera individualista y colectivista para emprender, sino que están dispuestos a salirse de la zona de confort para poder iniciar un negocio de emprendimiento, ya sea tradicional o social, con beneficio individual o con beneficio colectivo. ¿Qué hicimos en la Universidad de Guadalajara? Y es algo de lo que estamos haciendo precisamente en esta cátedra UNESCO de Innovación Social y Emprendimiento. Voy a hacer aquí un paréntesis. Bueno, esta cátedra se aloja en la Universidad de Guadalajara y al ser una cátedra de orden internacional, estamos ávidos, ansiosos y con mucha apertura, con mucho deseo de compartir buenas prácticas, experiencias, resultados de investigación con todas las universidades del mundo, por supuesto, porque es un organismo de la ONU, pero pues nuestro corazoncito siempre está en Latinoamérica y en Iberoamérica, entonces siempre buscamos esta colaboración cercana con colegas latinoamericanos, españoles, etcétera, ¿no? Bueno, regresamos al tema. Con estos resultados que hicimos en la Universidad de Guadalajara, bueno, desde la Cátedra UNESCO de Innovación Social y Emprendimiento, estamos intentando crear o que la universidad genere un ecosistema que beneficie por igual a los emprendedores que quieren tener un emprendimiento tradicional de orientación individualista, como a aquellos emprendedores que quieren tener emprendimientos sociales y de corte colectivista. ¿Sí? Los resultados nos dan para saber que nuestros estudiantes tienen un carácter y unas actitudes y unos valores personales que pueden orientarse tanto al emprendimiento como al emprendimiento social. Y atenderlos por parejo, no voltear a ver de una manera mala quienes quieren hacer un emprendimiento para volverse millonarios. Es muy válido y se debe hacer. Pero también darle importancia y oportunidad a aquellos emprendedores. Aparte de tener un negocio consolidado, en forma, que sea rentable, que tenga utilidades, que pueda ser autosustentable, tenga dentro de sus objetivos tener un impacto social o resolver una problemática social. Entonces, se fijan, ya la diferencia de resultados del mismo estudio hace para que dos universidades tengan políticas diferentes de promoción del emprendimiento. Una hacia lo tradicional, porque así es el carácter de su población, y otra hacia el emprendimiento dual o emprendimiento tanto tradicional como social, porque el carácter de la población, las actitudes de los estudiantes dan precisamente para eso. Entonces, bueno, el tema de los valores personales se abordó de esa manera teóricamente y se aterrizó de esa manera empíricamente en la Universidad de Barcelona y en la Universidad de Guadalajara. Está el otro tema, el tema del conocimiento. Como ya les mencioné, en aquel modelo de la teoría del comportamiento planificado, el conocimiento es el mejor predictor de la percepción propia de la capacidad para realizar un proceso. El control percibido de aquel modelo de la teoría del comportamiento planificado, ya les decía yo, era el sentirse capaz de hacer las cosas, y el conocimiento es un elemento que hace que un sujeto se sienta capaz de hacer o no hacer las cosas. Además, bueno, estamos trabajando en universidades, somos fuentes naturales de conocimiento.
Somos los espacios naturales donde los sujetos, en este caso las y los estudiantes, generan ese conocimiento. Entonces, entendiendo el conocimiento como un intangible del ser humano, y como ya les comenté, siendo las universidades este lugar natural de desarrollo del conocimiento, pues entendimos la importancia de conocer cómo este conocimiento afecta de manera positiva o negativa la intención a emprender. Pero ¿por dónde empezábamos? Otra vez venimos a la pregunta de por dónde empezamos, ¿no? ¿Cómo medimos el conocimiento? ¿Cómo sabemos qué elementos del conocimiento debemos medir? Y qué estrategias podemos implementar asociadas al conocimiento para promover la cultura emprendedora. Bueno, ya les platicaba yo de aquella revisión de literatura que hice hace 10 años. Bueno, así, eso inició así. Me puse a revisar esa literatura de artículo por artículo, de issue por issue, de volumen por volumen, de revista por revista, de los últimos 10 años del tiempo, intentando identificar cuáles eran los elementos que los investigadores abordaban y analizaban cuando querían hablar del conocimiento en el campo del emprendimiento. Revisamos los 10 años pasados de literatura, en los 6 journals con factor de impacto, 143 artículos, y logramos detectar que los elementos de conocimiento se agrupaban en 3 factores en particular, que era la educación, que era la información y que era la experiencia. Entendiendo la educación como todos aquellos cursos formales, estructurados, curriculares, referentes a emprendimiento que el estudiante recibe en su formación. Llámese en su formación desde bachillerato o desde la secundaria, algunos, o en estudios universitarios. Entendemos la información como todos aquellos datos que entran a nuestra cognición, nuestro proceso cognitivo, y que vienen de forma no estructurada, de manera informal, por así llamarlo. Redes sociales, pláticas con amigos, revistas, periódicos, televisión, etc. Y entendemos por la experiencia todos aquellos conocimientos que ya han sido previamente generados por X o Y situación y que ya viven dentro de nosotros y que son esos elementos al momento de conjuntarse, se genera nuevo conocimiento. Esto es está muy alineado con las teorías constructivistas del conocimiento que hablan de la interacción social, donde aquel Ed o Vygotsky que hablan de que la interacción social de diferentes elementos hacen que se den nuevos conocimientos. Aquí entendemos que la educación combinada con la información y combinada con la experiencia generan el conocimiento de los estudiantes universitarios. Vamos pasando entonces al experimento, donde nuestra hipótesis general era que el conocimiento tenía un impacto positivo en la intención emprendedora. Otra vez volviendo a aquel esquema de Schwartz, donde el conocimiento a través del control percibido o el conocimiento convertido en control percibido tiene un impacto positivo en la intención emprendedora de los estudiantes universitarios. Pero ya sabiendo, a raíz de la revisión de literatura, que el conocimiento se desagrega en esos 3 elementos, información, experiencia y educación, pues planteamos 3 hipótesis específicas. La información tiene un impacto positivo en la intención emprendedora de los estudiantes universitarios, así como la experiencia también lo tiene, este impacto positivo, al igual que la educación. 3 hipótesis para cada uno de los elementos. Y bueno, comenzamos, aquí nos vimos un poco con la necesidad de comenzar a crear escalas, porque no encontramos escalas particularmente asociadas a estos elementos que ya fueran probadas o que ya hubieran sido utilizadas. Con lo cual, a raíz de la revisión de literatura, comenzamos a ver cuando las investigaciones publicadas hablaban de educación, qué tipo de elementos incluían, y comenzamos a crear una escala de educación para el emprendimiento. Lo mismo hicimos con la información, ¿no? Saber que cuando los autores hablaban de información, ¿a qué se referían? Se referían a leer artículos, notas y reportajes, a platicar con amigos o familia, a ver programas de televisión como estos del Shark Tank, ya saben, o a pertenecer a grupos de redes sociales sobre emprendimiento, etcétera. ¿Cuáles eran las fuentes y orígenes de la información a la que referían los autores cuando hablaban de información en el emprendimiento? Y finalmente, la experiencia. Una vez creados
los ítems, por así llamarlos, del cuestionario, procedimos a la recolección de los datos. Este estudio se llevó a cabo, como les comentaba, con 590 estudiantes, 490 estudiantes de la Universidad de Guadalajara también, y tampoco me voy a detener en la parte estadística, ¿no? Esto ya, insisto, ojalá lo podamos ver en una ocasión más orientada a la parte estadística. Pero bueno, creamos los factores a raíz de una reducción de dimensiones, de un análisis factorial exploratorio. Probamos la fiabilidad de las escalas, que estuviera todo en orden para que pudiéramos utilizar nuestros instrumentos. Y obtuvimos los resultados del modelo. Primero que nada, detectar en este de arriba, en el primer círculo rojo de arriba, que los elementos del conocimiento, la información, la educación y la experiencia, entre todos juntos deben explicar hasta un 54% de la intención emprendedora de los estudiantes. Y bueno, acá en la gráfica de abajo, en la tabla, tenemos las cargas de cada uno de esos elementos en el modelo explicativo. Aquí se los presento. Nos damos cuenta de varias cosas, ¿no? Aquí está la famosa ecuación, aquella que les digo que todo el resumen del trabajo de tantos años se reduce a 4 o 5 palabras. Bueno, ahí tienen abajo la ecuación. Nos damos cuenta que la información, nos damos cuenta primero que los 3 elementos tienen una asociación positiva y significativa con la intención emprendedora. Es decir, los 3 son importantes para la intención emprendedora de los estudiantes. Pero nos damos cuenta en este momento que la información es el que más pesa. Nos damos cuenta que la experiencia es el que menos pesa y que la educación está por ahí a caballo entre uno y otro. ¿De acuerdo? Ahora, lo interesante, con estos resultados, ¿qué concluimos? ¿Qué obtenemos y qué hacemos? Pues, número 1, los 3 elementos del conocimiento impactan de manera positiva en esta intención emprendedora. Nos damos cuenta que la información es el elemento que más peso tiene en el modelo. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues ya sabemos que si en este momento nosotros queremos como universidad generar una estrategia que incentive y que promueva la intención emprendedora de los estudiantes, tenemos que irnos por el lado de la información. Tenemos que generar contenidos en los canales de la universidad, debemos generar contenidos en las redes sociales, debemos generar espacios de discusión en bares para temas de emprendimiento, debemos generar la publicación de artículos y la diseminación de los artículos sobre emprendimiento, porque aquí el modelo nos demuestra que la información es la vía más fácil, la vía más importante para promover la intención emprendedora de los estudiantes. ¿Qué otra cosa concluimos? Que la experiencia previa es el factor que menos peso tiene. Sí tiene peso, pero es el que menos peso tiene. Si queremos fortalecer también esta vía de promoción del emprendimiento, necesitamos como universidad comenzar a generar estos espacios donde los estudiantes se vean expuestos a situaciones reales de emprendimiento, no solamente a trabajos escolares, sino que realmente puedan llevar concursos proyectos de emprendimiento a concursos, a programas, a participar por fondos de gobierno, aunque no los ganen, porque realmente comiencen a vivir un proceso emprendedor en la realidad, no solamente en las aulas de clase y leyendo un libro, ¿cierto? Y el tercer hallazgo, y creo que es el más interesante para nosotros como universidad y que puede ser para forma replicable para otra universidad, es que aún siendo la educación nuestra función principal como universidad o nuestra actividad principal, por así llamarlo, no está siendo la educación el factor que más impacta en la intención emprendedora de los estudiantes, lo cual nos lleva a hacer una reflexión sobre la pertinencia, los contenidos, la estructuración de las materias relacionadas con el emprendimiento, la interrelación de estas materias con otras materias que pueden dar una formación más integral. Nos lleva a hacer un análisis profundo y cuidadoso de los cursos formales de emprendimiento que estamos ofreciendo a nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque siendo universidades y teniendo la naturaleza que tenemos, debería ser la educación el factor que de mayor forma promueva y tenga un impacto positivo en la intención de los estudiantes. Entonces, es el tipo de conclusiones a los que hemos llegado con estas investigaciones. Como ya les comenté, nos falta todavía
culminar el proceso y publicar esos hallazgos sobre los valores culturales en el emprendimiento, que, como ya les comenté, estoy dirigiendo una tesis doctoral donde el doctorando tomó ese tema. Ya se recogieron datos de todas las universidades de Jalisco acerca de valores culturales y de intención emprendedora, y tenemos ya algunas mediciones preliminares al respecto, y bueno, en conjunto con este futuro doctor, vamos a hacer la publicación de estos resultados para completar el modelo de la teoría del comportamiento planificado orientado al emprendimiento. Bueno, aquí les presento rápidamente las referencias que utilicé para esta presentación. Yo hasta aquí lo dejaría. Espero que no haya sido demasiado pesada, demasiado densa la información. Pero bueno, es un tema que me apasiona y a veces se me hace corto el tiempo para seguir hablando y hablando del tema. Entonces, yo regresaría la palabra a alguien de la Universidad Ricardo Palma y quedo atento a sus comentarios o preguntas. Muchísimas gracias a todos. Felicitaciones, doctor Campos. Gracias. Gracias, Alejandro. Gracias. Realmente ha sido una exposición producto de las investigaciones que tú vienes realizando y que me comentaste hace 2 días en la Universidad de Guadalajara y en Barcelona. Yo creo que el modelo y las hipótesis que planteaste te llevaron a resultados que realmente son de tener en consideración, principalmente para el sistema universitario, en el caso específico de América Latina, ¿no? En el sentido de que el emprendimiento básicamente está generado en base al conocimiento, y según lo que tú has manifestado, que hay 3 elementos principales, tanto la educación, la información y la experiencia, que han sido los variables que tú has podido trabajar y podido investigar, y que lamentablemente, ¿no? Se nota que la parte de la educación comienza a tener el menor peso, cuando debería ser, como tú lo has manifestado, la educación debería tener el mayor peso en cuanto al impulso del emprendimiento de los jóvenes universitarios. Yo creo que ese tema que has planteado, Alejandro, que es realizada, va a dar muchos cabos para seguir investigando y profundizando en otras realidades, como el caso del Perú. Y creo que va a generar una semillita para seguir investigando en el caso de las universidades de nuestro país, en el caso de nuestra juventud, para que nosotros desde ya estamos trabajando en ese emprendimiento. Que en nuestra universidad hemos ya trabajado y estamos trabajando con un perfil por competencias a nivel universitario, y estamos dando los conocimientos necesarios para poder lograr mayores emprendedores en nuestra universidad. A pesar que, como tú lo has dicho, en la parte de los emprendedores individualistas, colectivistas, que de una u otra manera siempre han existido y siempre han estado ahí, muchos emprendimientos han nacido del individualismo, del egocentrismo, pero que a la vez ha contribuido con la generación de empleo, el autoempleo de muchos jóvenes en el país, y ha generado empleo también a su entorno. De las cosas importantes de este emprendimiento. En la parte específica relacionada a los perfiles de competencias que hoy día damos nosotros en la parte de lo que es el emprendimiento, trabajamos la parte de los conocimientos, trabajamos la parte de la parte cognitiva, la parte procedimental, la parte de los valores que tú has mencionado, que dan el soporte para generar los emprendedores futuros. De Economía de la Universidad Ricardo Palma, nosotros tenemos un área que es el área de proyectos de inversión. Estamos impulsando justamente los temas relacionados al emprendimiento para dar los conocimientos necesarios y la parte procedimental necesaria, expertise necesario para que los chicos puedan emprender sus negocios. Pero como te explico, como te menciono, una vez más te felicito por esa investigación, y yo creo que va a dar mucho que hablar. Yo quisiera ver si es que hay alguien que está presente que pudiera hacer alguna pregunta al doctor Alejandro con respecto al tema y a las investigaciones los resultados de la investigación que nos ha mostrado. Bien, a ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta puntual? Por favor, por el chat pueden manifestarlo para que Alejandro nos pueda contestar. Sí, doctor Rosas. Sí, efectivamente, un aspecto resaltante en la exposición del profesor Campos fue acerca de ese conjunto de obstrucciones metodológicas y teóricas
que se generaban hasta los 80s e incluso hasta bien entrados los 90s respecto a que no se podían medir o cuantificar las actitudes, ¿no? Actitudes, gustos, preferencias, tendencias, modas y o hasta caprichos, ¿no? De los consumidores o de las personas, ¿no? Pero ya efectivamente, luego con la reacción de académicos de la talla de Stapel, Thurston, de la reacción de académicos como los profesores Likert y Stapel, se derribó, como correctamente dijo nuestro expositor, se derribó ese conjunto de obstáculos teóricos o creencias de que las actitudes en todas sus formas no se podrían medir, ¿no? Un aspecto muy interesante en la exposición de nuestro profesor Alejandro Campos Sánchez, ¿no? Y luego, con respecto al modelo de Gerow-Stede, efectivamente él está afirmando por el chat que es muy importante el modelo de Gerow-Stede, ¿no? Que es un modelo de los 60, ¿no? Pero muy vigente hasta esta época del tercer milenio que nos ha tocado vivir, ¿no? Muchas gracias por la exposición, muy interesante, profesor Alejandro Campos Sánchez. No sé qué más podría decir usted. Muy amable. Muchísimas gracias por los comentarios. Sí, efectivamente, yo creo que uno de los de las grandes aportaciones a la posibilidad de medir cuestiones subjetivas en términos econométricos, estadísticos, matemáticos, la hace Likert. Simplemente la escala de Likert es por excelencia la forma de medir la presencia de ciertos aspectos cognitivos o subjetivos en un sujeto. Lo que sí, y es muy recomendable, es tener mucho cuidado en la forma de construir los sitios de los escenarios. Yo, por ejemplo, no podía llegar con los estudiantes a preguntarles, oye, ¿tú tienes valores personales o colectivos o individuales? ¿No? Porque directamente, hasta por un tema de aceptación, iban a contestar de forma sesgada. Lo que tenía que hacer era recrear escenarios que implicaran la conducta asociada a ese valor y que el estudiante dijera si se sentiría identificado con ese escenario o no, a través de una escala de Likert. Entonces, yo coincido mucho con usted, doctor. La escala de Likert ha sido, creo que, la herramienta principal para la medición de estos aspectos cognitivos de forma cuantitativa. Bien, si no hubiera alguna pregunta, pregunta de la profesora Katia. A ver, nos dice la profesora Katia Mejía. Buenos días, profesor Alejandro. Muy interesante su investigación. Mi pregunta está vinculada al emprendedor que se aventura en la internacionalización. ¿Piensa usted que en este caso deba pesar más la formación internacional y la experiencia en diversos mercados? Alejandro, tiene la pregunta de la profesora Katia. Gracias. Definitivamente, profesora Katia, muchos saludos. Y definitivamente, entendamos que hay toda una corriente del emprendimiento que se llama el Born Global, o el nacido global, y que tiene que ver precisamente con esto, con la exposición temprana de los sujetos a experiencias internacionales, a mercados abiertos, para que desde que comienzan a concebir la idea de un emprendimiento, ya nazca esa idea como un emprendimiento internacional. Además, bueno, ya adentrándonos un poco más en el tema del que ya hablé en la exposición, involucrarse con temas internacionales o con educación internacional genera un cúmulo de experiencias importantísimas para el sujeto. Le abre la visión y la perspectiva de muchas cosas, que hace entonces que en su proyecto de emprendimiento pueda ver e identificar situaciones que quizá un estudiante que no ha tenido la oportunidad de ponerse internacionalmente no lo vea. Es importantísima la exposición internacional. Y el tema de los diversos mercados, por supuesto. El emprendimiento, insisto, el proceso emprendedor era el mismo después de la pandemia y es el mismo en un sector que en otro, hablando particularmente del proceso emprendedor. En diferentes mercados simplemente da conocimiento y eso afecta positivamente. Muchas gracias, profesora.
Doctor Campos, buenos días. Saluda Carlos. Le pregunté hace un minuto si el modelo utilizado por usted había sido el cuasi experimental. Usted me ha dicho que ha sido el modelo cuasi experimental. Quería preguntarle sobre ese tema. Los grupos de control, el grupo experimental han sido numerosos, han sido grandes desde el punto de vista de la cantidad de participantes en el experimento. Y esto porque, le pregunto eso porque está en debate si el número de los grupos de participantes deben ser numerosos o pocos. Entonces yo quería preguntarle, en su caso, si los grupos de experimental y el grupo de control han sido numerosos o han sido pocos. Bueno, Gracias. no, gracias a usted por la pregunta. Yo considero, estadísticamente hablando, bueno, las muestras, yo siempre tengo la costumbre de trabajar, calcular las muestras de acuerdo a la fórmula de la población infinita. Esto porque aunque sea una población finita, bueno, pues entre más sujetos participen en el experimento, mayor posibilidad de generalizar los resultados. Por lo cual, siendo la Universidad de Barcelona una universidad que tiene alrededor de 50 o 60 mil estudiantes, si mal no recuerdo, la prueba mínima para un muestreo confiable era 384, pero bueno, pues hoy nos quisimos ir con un poco más en la medida de las posibilidades, ¿no? Lo mismo ha sido aquí en la Universidad de Guadalajara. Lo que sí es que siempre hemos cuidado el número de participantes en los experimentos sea el mínimo indispensable para una población infinita, en este caso 384, 385 sujetos. No sé si respondí su pregunta en ese sentido, doctor. Bueno, aprovecho para responder una pregunta de mi querida amiga Mónica Vega, la doctora Mónica Vega, y me pregunta a qué creo yo que se debe la actitud individualista de los estudiantes de Barcelona. Ahí creo que el siguiente experimento que vamos a realizar, que son los valores culturales, nos podría dar una explicación del por qué. Creo que es, tú recuerdas, Moni, que la cultura catalana es muy individualista en muchos aspectos. Creo que es un tema cultural, pero también creo que es un tema de generación. Ese experimento fue hecho hace 10 años casi. Entonces yo creo que las generaciones van cambiando y que si bien es cierto, los valores personales son aspectos cognitivos que poco cambian al paso del tiempo, yo creo que de generación en generación, cada 10 o 12 años, vale la pena rehacer un estudio para ver si hay diferencias. Entonces puede ser un tema generacional o puede ser también por un tema de formación cultural. Muchas gracias. Estaba por acá una pregunta de Luisa Ávila, no sé si es profesora, estudiante. Muchas gracias por la pregunta. Sí, si sugerimos fomentar el componente de la información dentro de la cátedra, yo lo trataría por separado. Yo dejaría que el estudiante acceda a esta información de una manera más lúdica, más orgánica, más natural, que pudiera recibir en sus clases, en la docencia, la formación estructurada que compone la educación, pero que la información se la pudiéramos hacer llegar por vías un poco más lúdicas o más naturales para ellos, como lo son las redes sociales, por ejemplo. Me parece que es la vía más idónea para hacer llegar información. Por ahí otra pregunta. Sí, por aquí otra pregunta de Víctor Echevarría, que me comenta qué opino sobre el negocio de emprendimiento, así como de empresa. ¿Qué opino sobre el negocio, emprendimiento y empresa? Bueno, creo que hay diferencias conceptuales básicas y hasta etimológicas. El emprendimiento es la acción de crear, de llevar a cabo una actividad. Ni siquiera el emprendimiento como tal no se asocia directamente al tema empresarial, hablando de etimología. No es emprender una acción de lo que sea. Emprender una aventura, emprender una relación, emprender lo que sea. Luego está negocio, tiene ya el tema de características del intercambio de valores, de una capacidad por un valor o viceversa. Y la empresa, bueno, pues es lo que nosotros conocemos como una institución o como un proyecto ya consolidado o ya culminado. Muchas gracias. Tengo Francisco Javier. Parla una mica de català, molt bé.
me parece perfecto. Bien, no sé si hay alguna pregunta más por ahí. Tenemos también la pregunta, Julia, justo. Julia, ¿podrías hacer tu pregunta, por favor? Muy buenas tardes con todos y un agradecimiento especial al profesor Alejandro por su brillante exposición y compartir estas experiencias entre diversos tamaños de grupos, ¿no? País desarrollado, por decir, en España y país en desarrollo, ¿no? Digamos, Perú, ¿no? Y yo con la experiencia compartida de México, ¿no? Muy interesante esta investigación, son temas pendientes en nuestro país, ¿no? Para desarrollar este tipo de investigaciones, ¿no? Y mi comentario era en relación sobre los retos para el emprendimiento de los jóvenes, ¿no? Hay barreras que es importante también atender, por ejemplo, la barrera del financiamiento, la barrera del soporte tecnológico, de tal forma que estos emprendimientos no sean solo una oportunidad de corto plazo, sino que se conviertan en emprendimientos, empresas ya de mediano y bueno y largo plazo, mucho más sostenibles, ¿no? Y evitar, pues, digamos, esa estadística en que hay tantos nuevos emprendimientos, pero también desaparecen tantos nuevos emprendimientos en forma significativa al año, ¿no? Entonces ahí también, digamos, cómo usted dentro de su experiencia, que dentro del marco de la investigación han visto la atención de estos retos. Muchas gracias por su atención. Gracias. Sí, efectivamente, doctora Julia, hay toda una teoría. Justamente me está escribiendo aquí alguien, Katia Mejía, que ella es graduada de una maestría en gestión y desarrollo de empresas internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Pues ahí, en el claustro académico de la Universidad de Barcelona, hay algunos investigadores como el doctor David Urbano, que seguramente lo conoce, Katia, que hablan y son expertos en una teoría que se llama teoría institucional del emprendimiento, o teoría institucional asociada al emprendimiento. Y este doctor hace estudios culturales de España y Latinoamérica y habla precisamente de las barreras que usted comenta: el acceso al financiamiento, el acceso a las políticas o las políticas públicas que de repente parece que fomentan el emprendimiento, pero en realidad lo bloquean, el acceso tecnológico, los anchos de banda, bueno, todo un tema que tiene que ver con las barreras institucionales del proceso emprendedor. Creo yo, no es mi campo de expertise, pero por lo que he leído del doctor David Urbano, creo que ahí es donde entra ya el rol del gobierno o de las instituciones en el fomento del emprendimiento. Nosotros como universidades, por ejemplo, ¿qué rol podemos jugar en este sentido? Pues, a ver, intentar hacer acuerdos con instituciones que sean financiadoras del emprendimiento, poder hacer acuerdo o crear en las instalaciones de la universidad incubadoras de empresas que puedan darles el empujón inicial a estos proyectos para que se consoliden y no mueran a los 2 años. No sé, precisamente todo lo que usted me comenta tiene que ver con un tema institucional en el que las instituciones, llámese gobierno o llámese universidad en este caso, tenemos mucho que hacer. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna participación más? ¿Alguna participación más? Bien, si no, la conferencia. Alejandro, realmente agradecerte una vez más por tu presentación y bueno, ya comprometerte, como habíamos conversado, posiblemente tendremos que hacer algún convenio con la Universidad de Guadalajara y por medio de nuestra Escuela de Economía impulsar la cuna de innovadores y generar los emprendimientos que se requiere y continuar con las investigaciones que ya tú a nivel de Barcelona y en Guadalajara y posiblemente en el Perú también se pueden hacer líneas de mayor profundidad sobre el emprendimiento, que ya hay trabajos también realizados en el Perú y que nosotros como escuela vamos a manejar, y como te mencionaba hace 2 días, estamos generando una línea de emprendimiento con algunos cursos que van a profundizar este tema. Bueno, no habiendo alguna pregunta más, ahí Víctor Echeverría plantea una pregunta. Víctor Echeverría dice, es decir, costos de transacción y emprendimiento. No sé, ¿podrías mencionar con respecto a los costos de transacción? Claro, bueno, al final, ya lo comentaba, los emprendimientos cuando se dan por oportunidad o por necesidad tienen una naturaleza completamente distinta.
generalmente los costos de transacción son un factor fundamental de los que hace que un emprendimiento muera en los primeros 2 años de vida del proyecto. Y esto es precisamente por la falta de una planeación estratégica, por la falta de una capacitación particular en temas, por ejemplo, de costos, que es algo fundamental. Yo soy contador público, entonces trabajo mucho tema de costos. Generalmente cuando no tenemos la oportunidad de planear un negocio en forma, consideramos que el hecho de generar un producto y ponerlo en el mercado es la totalidad de mis costos para poder hacer una transacción. En realidad no es así. Hay un montón de costos adherentes, de costos indirectos, que generalmente no se consideran cuando no se tiene tiempo de hacer un verdadero proyecto de emprendimiento, y que después esto impacta en que los ingresos y las utilidades no son lo que esperábamos y nos vemos, aquello que pensamos que era un buen negocio resulta siendo un mal negocio. Entonces, efectivamente, los costos de transacción creo que son fundamentales en la planeación estratégica de un buen emprendimiento. Espero haber respondido a tu pregunta, Víctor. Profesor Campos. Sí. ¿Alguna pregunta? Sí. No. Buenas Sí. tardes, profesor Campos, y a todos los que están presentes. Le habla Patricia Andrade. Nosotros somos de la Asociación de Egresados de la Universidad Ricardo Palma. Dentro de nuestra asociación tenemos un grupo de emprendedores que unen tanto las escuelas de contabilidad y finanzas y de administración y gerencia. Y ambos, ¿aló? ¿Me escucha? Sí, le escucho, adelante. Entonces, yo, bueno, de mi parte quería agradecerle su participación. Realmente nos ha ayudado bastante a fortalecer más lo que es el emprendimiento, ¿no? Ver nuestras falencias, ¿no? Nuestras debilidades, nuestras fortalezas para poder seguir adelante. Todos los chicos que ingresan o que forman parte de AEGPL-VRP, emprendedores, ya tienen un emprendimiento ya realizado que está un 50% logrado, algunos ya más encaminados. Pero realmente su conferencia ha sido muy resaltante, pero nos ha quedado un poquito, no sé si la universidad podría otro día, otra vez, formar otra conferencia para tocar otros temas más amplios. Pero yo realmente los felicito, yo soy de contabilidad, pero estoy viendo lo que usted ha tocado, los temas que ha tocado, son puntos muy resaltantes. Y mis compañeros me dicen si es que podría haber otro día en que haya otra conferencia referente a lo que fortalezca más el emprendimiento, ¿verdad? Claro que sí. Primero que nada, los felicito por tener una asociación de egresados. Creo que el compromiso invariablemente de que sea una universidad pública o privada, el compromiso de los egresados siempre debe estar latente en aportar algo a la formación de las nuevas generaciones. Y como ya les comentábamos, el acceso a información de los estudiantes para un proyecto emprendedor es importantísimo. Ojalá ustedes tengan también esa vinculación permanente con su universidad y estén acercando a los emprendedores ya consolidados con los estudiantes que quieren apenas comenzar con las ideas emprendedoras. Esto, créanme, que es valiosísimo, más allá de una charla, una conferencia, el poder platicar con ellos, un café de por medio de manera informal, es valiosísimo para ellos. Con todo gusto tienen mi correo ahí en la pantalla. Háganme llegar alguna propuesta y con todo gusto vemos opciones para conectarnos. Muchas gracias, profesor. Tomaremos en cuenta su palabra. Muchas gracias. Creo que sí, muy bien. Alejandro, Sí. gracias una vez más, Alejandro. Yo creo que has enriquecido esta mañana en cuanto a conocimientos y experiencia de tu trabajo a muchos de nosotros y te agradecemos, y no será la primera vez, Alejandro, que estemos en contacto. Yo creo que vamos a seguir trabajando en estos temas de emprendimiento porque esa sapiencia y esos conocimientos y esa experiencia no se puede desperdiciar así nomás, así que hay que seguir trabajando e impulsando este tema. Te agradezco de parte de la Universidad Ricardo Palma, de nuestro señor rector, de parte de la Facultad de Ciencias Económicas del doctor Luis Quineche y de toda la plana docente de nuestra facultad y el mío propio,
por este momento tan importante que hemos tenido en esta mañana. Gracias, Les agradezco Alejandro. muchísimo, Gracias. Jorge. Nos estaremos viendo. Esperemos pronto poder replicar por ahí algunas investigaciones en la universidad y hagamos estudios comparativos entre países y universidades. Muchas gracias a todos, felicidades por su 51º aniversario y muchísimas gracias. Gracias, Alejandro, gracias. Bien, gracias con todos y una vez más comunicándoles que hoy día en la tarde, a las 4 de la tarde, se presentará el exministro de Comercio Exterior y Turismo, el doctor Edgar Vázquez Vela, exalumno de nuestra Universidad Ricardo Palma y egresado de la Escuela de Economía de nuestra universidad y se presentará como profesor de la Escuela de Administración de Negocios Globales. El tema a tratar en la tarde a las 4 será situación y perspectivas de las exportaciones peruanas en el contexto del COVID-19. Sean cordialmente invitados a la conferencia de las 4 de la tarde por la semana de nuestra facultad. Lo presenta la Escuela de Administración de Negocios Globales. Gracias una vez más a todos ustedes y tengan ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias, profesores. Muchas gracias, profesor.